una bendición nuevamente el poder estar aprovechando nuestro tiempo para escuchar palabra del Señor, para aprender más acerca de la Biblia y poder tener el privilegio de atesorarla para que cuando vengan esos momentos de dificultad o esos momentos de prueba o los dardos del enemigo podamos estar firmes y saber cómo actuar. Esa es una bendición realmente que lo podamos hacer. Escuchaba acerca de una anécdota de un maestro que en su clase colocó un cartel, ¿verdad?, en blanco con solamente un punto negro como parte de este papel. Es un papel blanco completamente, pero con un punto negro. Y les dice a los alumnos: yo quiero que hagan una observación de esto que he colocado acá y luego me comenten. ¿Sí? Entonces es interesante porque al final, cuando él comienza a escuchar los comentarios, cada uno de ellos da su comentario de lo que observó en ese espacio. Él les dice: es impresionante esto, es impresionante que todos hayan puesto su vista en el punto negro. Mira esto. Y no en el espacio blanco que estaba alrededor, ¿verdad? En todo el espacio blanco, sino solamente fue ahora sí que la atención hacia el punto negro. Y esto realmente ocupaba mis pensamientos, porque decía cuántas veces en su momento nos ocupamos en ver todas aquellas pequeñas cosas realmente, o los momentos tan difíciles, pero nunca observamos todo lo que hay alrededor. He considerado que el ser humano, desde que fue creado a imagen y semejanza de Dios, es una obra de arte. Es pensamiento personal. Y en su momento, la creación que Dios, ahora sí que perdona la redundancia, la creación de Dios es sumamente abundante. Creo que vamos a pasar por esta tierra y nunca vamos a terminar de conocer toda la creación de esta tierra, todo lo que hay, lo maravilloso que hay. Pero en su momento nuevamente nos centramos en simplezas, en puntos específicos. Recordamos otra vez el punto de Eva, ¿verdad? Que el enemigo, el diablo, no le llevó a observar todos los árboles del huerto, sino que le enfocó solamente en un fruto. Entonces el punto siempre es que nosotros debemos enfocar sobre todo nuestro entendimiento y nuestro corazón a todo lo maravilloso que es Dios, a todo lo grande, a todo lo poderoso que Él es. Entonces en esta tarde quiero que estudiemos nuevamente, escuchemos la palabra del Señor y la estudiemos en pasajes que sumamente nos dan, mira esto, el enfoque de estos seres humanos que enfocaron su vista en lo maravilloso que iba Dios a hacer a través de ellos, más que en lo difícil de la prueba. Mira esto. En su momento, al igual, nos enfocamos más en la prueba que en la esperanza de unos buenos resultados y de todo lo que aprendimos en el transcurso de ese proceso. Personas nuevamente de la palabra del Señor que nos muestran que al momento de recibir, por decirlo de esta manera, una noticia, no se enfocan en lo difícil de lo que venía como consecuencia de esa noticia, sino en la bendición que representaba para sus vidas y para lo que ellos iban a hacer de parte de Dios. Quiero comenzar entonces en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, un pasaje muy conocido. Dice la palabra del Señor: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Recordemos que aquí la palabra desposada propiamente es comprometida, ¿sí? Lo podemos decir de esta manera: a una virgen comprometida para casarse con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta.
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mira, para comenzar, una jovencita recibe la visitación del ángel de Jehová y le saluda de una manera muy especial. Le dice nuevamente: no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mira esto. Ahora bien, versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Mira qué interesante. ¿Cómo va a suceder esto si no me he casado? Diciéndolo con nuestras palabras, no he tenido relaciones con ningún varón. ¿Cómo puede una mujer, en este caso, cómo puedo, dice María, quedar embarazada si no tengo relaciones, ni estoy casada todavía? Mira esto. Ahora bien, mira esto. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Mira qué maravillosa noticia, sobre todas las cosas sobrenatural, porque reconocemos y lo sabemos que para poder concebir se necesita, por decirlo de esta manera, de la presencia de hombre y mujer. Pero en este caso solamente está María y recibe la palabra de Dios, una revelación de parte de Dios, y le dice que va a concebir de parte del Espíritu Santo. Recuerda el pasaje de Jeremías, cuando el Señor le dice a Jeremías: desde que te puse en el vientre te conocí. Qué maravilloso, porque aquí no hay intervención de hombre alguno para que María pueda concebir. Es algo sobrenatural. Ahora bien, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Recordemos también que la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, nos dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Recordemos que cuando una mujer concebía sin haberse casado, moría, estaba la sentencia de muerte, y lo dice la palabra: el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Reconozcamos una vez más que nuestro Padre Celestial reconoce la relación, propiamente la relación sexual, solamente dentro de los parámetros del matrimonio que Él instituyó. Fuera del matrimonio o antes del matrimonio es adulterio y es un pecado. Y en este caso, recordemos, en este tiempo, en este momento, cuando María recibe esa noticia de que va a quedar embarazada sin haberse casado, humanamente había una sentencia de muerte para ella. Veámoslo, esto es impresionante, ¿sí? Porque dice la palabra, Levítico 20:10, nuevamente: el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Recordemos también un mismo pasaje en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mira, ella recibe esa noticia de que va a concebir sin haberse casado, pero en ningún momento enfoca su atención sobre las consecuencias de quedar embarazada sin haberse casado. ¿Por qué? Porque hay un plan divino en este caso.
Y qué maravilloso en su momento darnos cuenta de esta jovencita que nuevamente puso su enfoque en ser un medio de bendición. Mira esto, un medio de bendición al concebir al Hijo de Dios, al Hijo de la promesa en su vientre. Mira qué maravilloso. Seguimos. En aquellos días, dice la palabra del Señor, estamos en Lucas 1:23. Aleluya. Lucas 1:39. En aquel día, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Mira qué necesario es en su momento enfocarnos en las promesas del Señor y obedecerle, aun cuando no concuerda con nuestros pensamientos o nuestras decisiones, sino simplemente es obedecer a la voz del Señor. Y mira lo que le dice, lo que María escucha en este caso. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mira, María enfocada en la promesa y ese milagro sobrenatural que Dios va a realizar, más que en los conflictos que vendrían de parte de los que están alrededor de la sociedad en ese entonces. Y su corazón se llena de alegría porque hay un propósito de Dios. ¿Cuántas veces? Es el punto. Necesitamos enfocarnos en lo maravilloso y poderoso que es Dios, en todo lo que ha hecho, en su grandeza, en su gloria, más que en los puntos en los que a veces, por decirlo de esa manera, nos enfrascamos. En las dudas, en los comentarios, en el odio, el resentimiento, en la amargura. Más que saber que hay grandes bendiciones para el Señor. Perdón, del Señor para nosotros. Ahora mira esto. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Entonces el punto realmente es el ver cómo esta jovencita, en lugar de preocuparse por lo que dirán los demás, en lo que pasaría fuera de, aún lo que había en su momento como castigo para una mujer en estas condiciones, se enfoca en las promesas de Dios. Mira qué maravilloso es el enfocarse en la grandeza de Dios y en el privilegio de ser la mujer que concebiría en su vientre al Hijo de la promesa. Mira qué enseñanza nos da en todo tiempo. Porque vuelvo al punto, muchas veces nos enfocamos en ese punto negro, más que en ver todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida desde que fuimos concebidos, desde que nacimos hasta la fecha. Cuánto Dios nos ha dado, cómo nos ha protegido, cómo nos ha bendecido. Más que nuevamente quedarnos atorados en un punto y sobre todas las cosas en los deseos de la carne. Es que si tuviera, es que si se pudiera. Mira cuántas cosas sin merecerlo, porque así es la realidad.
¿Cuántas cosas sin merecerlo tenemos de parte de Dios? La vida, para comenzar. La salud, las promesas, las bendiciones. Entonces, nuevamente vamos al punto de María. María está enfocada en ser el medio de bendición para toda la raza humana. En ser aquella que concebiría en su vientre al hijo de la promesa y podría verlo crecer. El poder disfrutar de esa bendición, de ser de bendición para todos los demás. Podemos decir entonces que la joven María agradeció por el privilegio de ser madre del hijo de la promesa, más que preocuparse por lo que representaba humanamente el riesgo. Mira qué maravilloso es ver esto. Entonces, nuevamente, más que enfocarnos en los conflictos, en los problemas, en lo difícil de la situación, ¿por qué no enfocarnos en las promesas de Dios? En el saber que su palabra dice que no nos dejará ni nos desamparará, que la buena obra que inició en nosotros la va a perfeccionar. Mira, otro de los ejemplos maravillosos, uno de los más grandes que hemos aprendido, que he recibido de la palabra del Señor, lo encontramos en Isaías 53, del versículo 2 en adelante. Dice la palabra del Señor: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevarán la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿A quién hace referencia esta palabra? Al mismo Jesús. A todo lo que iba a padecer, a todo lo que iba a sufrir humanamente. Sin embargo, porque había un propósito maravilloso de parte de Dios. Me impresiona, y todo el tiempo imagino ese momento cuando el Señor en los cielos dice: no puedo seguir peleado, por decirlo de esta manera, seguir disgustado con la humanidad. Necesito que alguien de acá vaya a la tierra como sacrificio. Y sé que al momento, lo imagino de esta manera, al momento de que Jehová dice esto, ¿quién irá? El Hijo levanta su mano y Jesús dice: yo voy. Y el Padre le dice: ¿estás seguro? Porque lo que te espera ya no es nada fácil. Te van a escupir, se van a burlar, te van a menospreciar, te van a azotar. Literalmente van a molerte a golpes. Aparte de eso, se van a burlar. Y Él dice: no importa, porque hay un propósito. Qué maravilloso nuevamente es observar la posibilidad, mira esto, en el nombre del Señor, de ser de bendición a todos los demás, en nuestra presencia o en nuestra estancia en esta tierra. Más que pensar en las pequeñeces, en los problemas, en los conflictos.
enfocarnos en el deseo de ser de bendición. Porque siempre lo tengo, también lo tengo por convicción. Nuestro paso por esta tierra no es casualidad. No estamos por casualidad, no somos un accidente. Vuelvo al punto de Jeremías, del padre Jeremías. Desde que te puse en el vientre te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué maravilloso saber que cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos un propósito en Dios. No es fácil, por supuesto, pero no hay nada imposible para Dios. Y mira, volvemos a este punto. Acá nos revela todo lo que Jesús va a padecer, todo lo que Jesús va a sufrir por cumplir con su propósito. Mira, para comenzar nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué le esperaba? Y sabes que todo el tiempo Jesús lo supo. Todo el tiempo sabía que al momento de que Él se presentase a cumplir con su propósito, iba a padecer todo esto. Sin embargo, eso no le permitió, o en su momento no pensó volverse atrás. Cualquiera que supiera que le espera un momento tormentoso y difícil para glorificar el nombre del Señor, no por gusto, diría mejor ahí la dejamos, hasta ahí quedamos. Mira, hemos escuchado tristemente en su momento cuando alguien dice, no, la situación está muy difícil, así que mejor me aparto de Dios, dejo a Dios, dejo la religión, dejo las cosas buenas porque esto no se puede. Mira, realmente estamos conscientes de que sin Dios nada podemos hacer y que siempre volveré a ese punto. No estamos en esta tierra por casualidad. Dios nos permitió nacer en esta tierra con un propósito, y ese propósito lo conocemos cuando venimos a los pies del Señor. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador y venimos a ser hijos de Dios. Somos enfocados, discipulados e instruidos en nuestro propósito a través de la palabra del Señor. Sin embargo, vuelvo al punto. Mira lo que le esperaba a Jesús. El ser experimentado en dolores, dice para comenzar. Luego también nos dice, menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué le esperaba? El ser menospreciado. Luego de todo eso, mira lo que dice el versículo 4, Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Mira, creo que no nos alcanzará la vida, lo pienso de esta manera, para agradecer el sacrificio de Jesús. ¿Cuánto realmente nos evitó pagar o sufrir? Cuando entendimos y tomamos este regalo maravilloso de la salvación. Porque realmente, ¿qué nos esperaba? Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos. Mira lo que dice el versículo 7, Isaías 53, 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Mira qué maravilloso es entender nuevamente ese privilegio que Jesús nos dio a través de su sacrificio, de ser salvos, y sobre todo de cambiar nuestra mentalidad y nuestra visión de las pruebas, que a veces, mira esto, se magnifican las pruebas. Mira la expresión que gracias a Dios ya no he escuchado, es que el diablo se me vino de encima. Realmente recordemos siempre que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Qué maravilloso es el hecho de saber que desde que hicimos a Jesús el Señor de nuestras vidas, lo recibimos como Señor y Salvador, nuestra vida ha cambiado. Y ciertamente nuestro enfoque debe de cambiar a todo lo maravilloso de la obra de Dios en nosotros y en todo lo creado, más que en los problemas y conflictos que muchas veces son insignificantes. Hablemos de preocupaciones. El ocuparnos muchas veces de cosas que nunca van a pasar, porque Jehová está con nosotros. Y qué interesante es nuevamente, en el caso, estamos hablando de Jesús, que Él sabía todo lo que le esperaba. Y hay un momento maravilloso que nos da más
dirección acerca de cuáles eran sus pensamientos y cómo actuaba. Lo que le esperaba no fue nada fácil, ¿sabes? Literalmente, lo pienso de esta manera. Era muy difícil en lo emocional, en lo físico y en lo espiritual. Sin embargo, él había aceptado, mira esto, de parte de Dios, había aceptado el ser el medio. Ahora bien, mira, hay un punto también bien interesante hablando de Jesús. Mateo 26, del versículo 36 en adelante. Entonces Jesús, dice, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto yo voy. Y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvemos al punto maravilloso. Lo que le esperaba no era nada sencillo. Sabemos que en ese entonces los romanos eran especialistas en las torturas y en los tormentos. Él sabía lo que le esperaba. Y como humanos, si podemos decirlo de esta manera, sentía la presión emocional, espiritual y física de lo que venía, de lo que iba a pasar, y lo sabía. Pero mira la expresión. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Dice, Señor, tú puedes hacer que yo no pase este proceso. Tú puedes hacer que yo no sea el que pase en este proceso. Pero mira lo que dice. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué enseñanza más maravillosa. Porque sí pasamos pruebas. Porque tampoco debemos de cerrar los ojos a las dificultades y a los momentos difíciles. Pero ¿qué es mayor en sí? ¿Lo que está allí en ese momento de prueba o lo que va a suceder de acuerdo a la promesa de Dios? Lo que va a pasar a través de esa prueba. Recordemos el caso de Job. Una tras otra y una tras otra en todas las áreas, hasta físicamente. Y al final se mantiene firme porque sabe que Dios no miente ni se arrepiente. Que aquel que prometió guardarnos, bendecirnos y prosperarnos en todas las cosas no miente. Y mira esto, entonces él le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Sabes? Fue un momento tan difícil. Entregar su vida por todos nosotros, por los pecadores. El saber que lo que le esperaba no era nada sencillo. Iba literalmente a ser molido físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Él sabía lo difícil que le venía, pero ¿sabes qué le dice el Señor? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes cuántas veces pasamos momentos difíciles? Y en ese momento lo que el enemigo quiere es que nos desenfoquemos de la grandeza de Dios y nos enfoquemos en un solo problema. Nos cierra realmente, mira esto, lo he concebido de esta manera. El pecado es como un recipiente, como yo le llamo, como un recipiente donde al momento de pecar, el diablo pone al ser humano y lo encierra y no puede ver más allá, sino mira esto, muchas veces la comodidad, muchas veces las excusas para estar dentro de él. Pero en el momento en que quieres, como dice la palabra, reconoce sus pecados, pide perdón y se arrepiente, Dios lo saca de ese lugar a la grandeza de la gloria del Señor. Mira, podemos contemplar los cielos y no nos cansaríamos de hacerlo. Podemos contemplar la grandeza de Dios en todos los sentidos, aún al vernos al espejo. Podemos contemplar la forma maravillosa en que Dios nos creó. ¿Cuántas veces, en vez de enfocarnos en lo maravilloso que es Dios, nos enfocamos en un problema que tiene solución? Porque no hay nada imposible para Dios. O en conflictos sin importancia. Y ese es el trato del diablo nuevamente.
El trato del diablo es desenfocarnos de todo lo maravilloso que es Dios y la grandeza de Dios para enfocarnos en un solo punto de dolor, de tristeza, de amargura. Nuevamente, la palabra del Señor dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mira la actitud de Jesús. Leíamos el libro de Mateo 26 de 36 en adelante. Ahora leamos Lucas capítulo 22 del versículo 39 en adelante. Dice la palabra. Y saliendo, hablando de Jesús, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué maravilloso es llegar a ese punto. Mira esto, él sabía, siempre supo lo que le esperaba para cumplir con su propósito en esta tierra. Sin embargo, cuando llega ese momento tan difícil, porque recordemos que luego de esto van los soldados del templo a apresarle y comienza todo ese proceso de sufrimiento, de burlas, le escupieron, le abofetearon, le molieron a golpes. Venía todo eso y él lo sabía. Pero en su momento la confianza plena en Dios, que cuando Dios, escucha esto es vital, cuando Dios permite que pasemos una prueba, es porque tiene una gran bendición para nosotros. Cuando Dios permite que pasemos procesos difíciles, es porque espera que confiemos en Él y confíe en nosotros. Entonces, más que enfocarnos en el problema o la prueba o en lo difícil que estemos pasando, ¿por qué no enfocarnos en lo que la palabra del Señor nos dice? En las promesas de la palabra del Señor, que no nos dejará ni nos desamparará, que esa leve tribulación llegará a su fin y produce en nosotros el peso de la gloria de Dios. ¿Sabes? Cuando pasamos pruebas o momentos difíciles, Dios está con nosotros. Me impresiona esa figura que representaban de un hombre que va cansado, de las huellas de este hombre que de repente desaparecen y no aparecen porque en ese momento tan difícil el Padre los lleva cargado. Él lo prometió. Y sabes, la palabra del Señor dice en ese texto maravilloso que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene el propósito de hacernos crecer, de hacernos ver su mano de poder y su gloria. Y qué maravilloso es no enfocarnos en la prueba en sí, sino en las promesas que vienen cuando hayamos salido en el nombre de Jesús. Mira esto. Hablando entonces de Jesús, lo pienso de esta manera. Jesús sabía lo que le esperaba, lo que representaba cumplir con su llamado. Sin embargo, fue agradecido al pedir que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. Sabes que muchas de las veces, en lo que nos negamos a hacer, hay más personas o hijos de Dios que lo van a hacer en nuestro lugar, pero perderemos la bendición. Lo digo de esa manera. No estamos en esta tierra por casualidad. No somos un accidente. Estamos en esta tierra porque tenemos un propósito y sobre todas las cosas, cuando reconocemos y recibimos a Jesús como Señor y Salvador y empezamos el proceso de transformación a través del discipulado, de la lectura de la palabra del Señor, de la oración, Dios empieza a mostrarnos ese propósito. En su momento no es sencillo. En su momento no es nada fácil. Pero qué maravilloso es saber que lo que nos espera del otro lado son grandes bendiciones y que Jehová se glorificará a través de nuestra obediencia. Lo sé, hay momentos difíciles, hay pruebas, hay paseo así que el paso por el desierto no es sencillo, pero siempre debemos de ver mucho más allá. Sobre todas las cosas, no enfocarnos en el momento, en la prueba en sí, sino enfocarnos en el propósito de Dios de esa prueba. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
Pensaba el día de hoy, y quiero que entremos en materia también de lo que queremos que el Padre nos revele y nos fortalezca el día de hoy. Pensaba, una de las mañanas más difíciles esta mañana, una de las mañanas más difíciles, ¿qué hacer? Es la pregunta que nos hacemos. Cuando estamos pasando procesos muy difíciles, ¿qué hacer? Y venía a mi mente, una de las mañanas más difíciles, ¿qué hacer? Por supuesto, orar. Y, por lo regular, mira esto, en estos momentos difíciles, en el momento dice, por lo regular en estos momentos de la decisión, al orar es abrir nuestro pliego de peticiones, ¿o no es así? Cuando estamos pasando una prueba, cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando estamos en situaciones muy difíciles, cuando oramos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿O a qué oramos? ¿O por qué oramos? Por lo regular es abrir nuestro pliego de peticiones, ¿verdad? Señor, te pido, Señor, yo necesito, Señor, yo quiero, Señor, Señor, mira esto. ¿Y por qué no mejor agradecer por todo lo que me ha dado, lo que ha hecho por mí? Esto pensaba de esa manera. Porque si es un momento tan difícil por el cual estoy pasando, el llamado es a orar. Dice la palabra del Señor que oremos sin descanso, orar sin cesar. Pero por lo regular, al momento que oramos, que estamos pasando pruebas o momentos difíciles, solamente la oración es solamente de pedir y pedir y pedir. ¿Por qué no cambiar la versión? ¿Por qué no mejor enfocarnos en todo lo maravilloso, más que en la prueba en sí? Más que en el momento difícil que estamos pasando, en todo lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en sus planes para nosotros. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Nuevamente, en lugar de tomar momentos para pedir, o para enojarnos, o para frustrarnos, ¿por qué no tomar un tiempo para agradecerle al Señor? Y nuevamente, depende del enfoque. En lugar de enfocarnos en la prueba en sí, en lo difícil de la prueba, enfocarnos en las promesas que Dios nos ha dado de salir en victoria. Ahora bien, si hablamos propiamente de ser agradecidos, mira lo que decía un escritor. Cuando somos agradecidos a Dios en nuestras circunstancias, podemos sentir una serena paz en medio de la tribulación. ¿Lo has experimentado? Maravilloso es Dios. Cuando realmente somos agradecidos, y ser agradecido nuevamente es desenfocarnos del punto difícil, de la prueba, de las circunstancias, y enfocarnos en todo lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, pasamos pruebas y Dios las permite para glorificarse, pero más que pensar en el punto de la prueba, buscar explicaciones. ¿Por qué a mí? Una vez de esto lo pensaba de esa manera. Señor, ¿por qué a mí? Y me decía, ¿y por qué no? Mira, ahora que he estado pasando momentos de verdad muy difíciles, y Dios me llevaba a este punto. Nuevamente volvía a recordar y a ubicarme en todo lo que Dios ha hecho desde mi nacimiento. Sabes que hace muchos años que pasaba un momento difícil también, una sierva del Señor me decía, es un espíritu de muerte el que fue enviado sobre usted. Pero no es el primero. Desde que estaba en el vientre, me decía la sierva del Señor, el enemigo buscó matarme. Entonces, el ubicarme que nací por la voluntad de Dios y nací con los propósitos de Dios. A los 5 años iba a quedar paralítico y Dios me permitió caminar. A los 14, 15 años, una enfermedad desconocida que nunca entendieron qué era. Sin embargo, aquí estoy. Los accidentes, mira esto, buscados o propiciados por mí, por causas personales, o yo me había buscado esos accidentes. Sin embargo, Dios me libró y me trajo, mira esto, del 2001 para acá, 23 años ya, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Han habido pruebas, por supuesto, y en su momento también me he desenfocado, pero el llamado de Dios ahora nuevamente es a enfocarme en todo lo maravilloso que Él ha hecho en mi vida. Entonces, decía el escritor, cuando somos agradecidos a Dios en nuestras circunstancias, pasemos lo que pasemos, porque muchas veces somos agradecidos cuando todo está bien, cuando todo marcha bien, cuando nada nos hace falta. Entonces sí, gracias Señor. Cuando viene una prueba, en su momento le hemos dicho gracias Señor por la prueba, porque yo sé que voy a salir en victoria.
porque yo sé que voy a ver tu mano de poder obrando a mi favor. Y muchos se asombrarán de lo maravilloso que tú eres conmigo. Mira esto. Cuando somos agradecidos a Dios en nuestras circunstancias, podemos sentir una serena paz en medio de la tribulación, en la angustia. Podemos elevar nuestro corazón en alabanza. En el dolor, podemos regocijarnos en el pago que Jesús hizo a través de su sangre. Sabes, no hay nadie en esta tierra, lo sé, o lo pienso de esta manera, que haya pasado o vaya a pasar por un proceso tan difícil como lo pasó Jesús. Sin embargo, mira esto. Cuando estamos pasando esos momentos tan difíciles, recordemos que Cristo ya pagó un precio para que salgamos en victoria. Dice la palabra, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, en el dolor podemos regocijarnos en el regalo maravilloso que Jesucristo dio a través del derramamiento de su sangre. En el frío del amargo dolor podemos sentir la cercanía y la calidez, aleluya, del abrazo de Dios. ¿Lo has sentido alguna vez? En ese momento cuando todo es difícil, cuando nada parece salir bien, ¿has sentido el abrazo del Señor? ¿Has sentido cómo te abraza y te dice todo está bien? Todo esto pasará y vas a estar mucho mejor que como estás ahorita. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces mira qué maravilloso es que en los momentos más difíciles podamos sentir el abrazo de nuestro Padre Celestial. Ahí cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando un problema, cuando en medio de una dificultad, qué maravilloso es saber que Dios está con nosotros. A veces pensamos que el ser agradecido es lo que hacemos después que se resuelven nuestros problemas. Pero esa es una manera de ver muy estrecha. ¿Sí? Si lo recibimos, Señor, gracias. Y si no, ¿sabes por qué muchas veces no lo recibimos? Porque Dios tiene mejores cosas para nosotros. Qué maravilloso es Dios. Porque en su momento nos enfocamos, ¿sí?, en la idea de que exactamente lo que queremos es lo mejor para nosotros. Muchas de las veces nuestro Padre no está de acuerdo porque Él desea para nosotros lo mejor. Y muchas de las veces nos hace esperar un tiempo más. Sabemos acá en el altiplano que la fruta, para poder disfrutarse, tiene que estar madura completamente. A veces pensamos que el ser agradecidos es lo que hacemos después que se resuelven nuestros problemas. Pero esa es una manera de ver muy estrecha. ¿Cuánto pasamos por alto en la vida cuando esperamos ver, mira esta expresión, el arco iris antes de darle gracias a Dios por la lluvia? ¿Qué pasaría si no lloviera? Recuerdo también la anécdota de aquel hombre que le clamaba al Señor y le dice, Señor, déjame gobernar el tiempo, el clima. Y el Señor le dice, hazlo. Y comienza él a hacer días despejados, días soleados, días maravillosos. Y de repente ve que las plantas empiezan a dañarse, a marchitarse y a morirse. Y le dice, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y le dice, Señor, ¿sabes que para eso sirven las tormentas? ¿Sabes que para eso sirven los tornados? Para llevarse todas las plagas y quitar todo lo que no sirve. Y que sin la lluvia las plantas no crecen ni se desarrollan. ¿Cuántas veces pensamos o ignoramos, o mira esto, o quitamos nuestra atención en que las pruebas que Dios permite tienen un propósito para glorificarse? El ser agradecido en tiempo de aflicción no significa que estamos complacidos con nuestras circunstancias. Lo que sí significa es que mediante los ojos de la fe podemos ver más allá de nuestras dificultades actuales. Mira qué maravilloso, bendigo al escritor. Mediante la fe podemos ver más allá de nuestras dificultades. No hay nada que Dios no permita que tenga un propósito de bien para nosotros. Por eso me apasiona el pasaje de por cuanto amamos a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que Dios permite es para nuestro bien. El punto es el enfoque que le damos. Fatalizar, empeorar, agrandar los problemas.
o saber que son un paso para ser bendecidos y prosperados. Mira esto. Esta no es una gratitud que proviene de los labios, sino del alma. Es gratitud que sana el corazón y ensancha la mente. Entonces lo decía, me pasaba esta mañana. Mañana muy difícil, con el tiempo tan difícil que estoy pasando. Y dije, en lugar de ponerme a orar y a llorar y a protestar y a reclamar o a sacar mi pliego de peticiones, voy a agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida, en mi familia, en el llamado, por todo lo maravilloso que está preparado para que su nombre sea glorificado en mi vida, en mi familia. Ahora bien, también nos dice, la gratitud es un acto de fe. El ser agradecido en nuestras circunstancias es un acto de fe en Dios que requiere que confiemos en Él y que tengamos esperanza en cosas que no se ven, pero que son verdaderas. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la exhortación y el llamado es que cuando estemos pasando momentos difíciles, o si los estamos pasando, veamos las promesas de Dios. No nos encerremos en el problema, sino abramos nuestro entendimiento a todas las promesas que el Padre tiene para nosotros. Si somos agradecidos, seguimos el ejemplo de nuestro amado Salvador, quien dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora bien, se nos planteaba esta pregunta. ¿Y por qué debo agradecer? Mira, ¿cuáles son las razones de las muchas que hay para agradecerle al Señor? Lo primero lo decía, por nuestra vida. Por tener una vida, porque Dios nos ha permitido estar vivos. Nos ha permitido tener un matrimonio maravilloso establecido por Él, porque seguimos sus mandamientos. Tener un hogar, hijos e hijas, generaciones que Él ha prometido que serán benditas hasta por 1000 generaciones. ¿Por qué ser agradecidos? Mira lo que nos dice la palabra. Primer libro de Samuel 7:12. Luego dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Por qué debemos de agradecer? Porque sabes, hasta aquí en este momento, el que nos ha guardado, nos ha bendecido y tiene grandes cosas para nosotros en el presente y futuro, es Dios. Qué maravilloso es llegar y decirle, Señor, gracias porque hasta aquí has estado conmigo. Hasta aquí me has guardado. Y la esperanza que lo mejor está por venir, ¿lo crees? ¿Por qué ser agradecido? Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por qué ser agradecidos? Porque dice su palabra que siempre nos lleva de triunfo en triunfo. La gloria sea al Padre. Mira esto. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué ser agradecidos? Porque todo lo que Dios permita en nuestras vidas es para nuestro bien. Para que sean vistos a través de nosotros sus planes maravillosos. Segunda carta a los Corintios 4, 7 y 8. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Mira lo que dice la palabra del Señor. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pasamos momentos difíciles. Pasamos pruebas. Pasamos situaciones muy difíciles. Pero ¿sabes? Dice la palabra, atribulados, mas no angustiados, porque confiamos en Él. En apuros, mas no desesperados, porque nuestra confianza está en Él. Perseguidos, mas no desamparados. Y derribados, pero no destruidos. Colosenses 3:15 nos dice, y la paz de Dios gobierne sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo. Y mira lo que dice, Colosenses 3:15. Y sean agradecidos. ¿Qué hay que Dios no nos pueda dar? Dice la palabra que si no escatimó a su propio Hijo para darlo en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no nos dará todo lo demás? ¿Qué vale más que la sangre de Cristo?
¿Qué vale más en esta tierra que el sacrificio de Jesucristo, que Dios no pueda darlo si es su voluntad, si es para nuestro bien? Ahora bien, vamos terminando. ¿Cómo agradecer a Dios? Romanos 12:1. Así que, hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Para agradecerle al Señor necesitamos cada día presentarnos delante de Él y ofrecerle nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo. Y decirle: Señor, es tuyo. Hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. ¿Cómo agradecer a Dios? Hechos 20:35. En todo les he enseñado que trabajando así deben ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Otra de las maneras de agradecer a Dios es ser de bendición y cumplir con el propósito de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de ir y ser sal y tierra donde quiera que estemos, ser un hombro donde llorar, ser una mano que va a levantar, estar de ayuda. Y lo dice esta palabra: ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Lucas 6:38. Den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo, porque con la misma medida con que miden, se les volverá a medir. ¿Cuánto realmente hemos recibido de Dios? ¿Sabes? Por su misericordia, lo digo a nivel personal, todavía estoy vivo. 23 años de vida extra, por decirlo. Con un maravilloso hogar, un maravilloso matrimonio, con un llamado que no ha sido fácil, por cierto, pero que he entendido que tiene un propósito para la gloria y honra de su nombre. Pruebas las hay, situaciones, momentos muy difíciles, pero sé que Dios tiene un propósito. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. ¿Cómo debemos pasar las pruebas o momentos difíciles? En esperanza. Por eso es necesario leer, guardar y poner por obra la palabra del Señor, porque en los momentos difíciles está la palabra. No te dejaré ni te desampararé, como estuve con Moisés. Y serás bendito. En la casa del justo hay abundancia de bienes y riquezas. Y yo te enviaré, dice la palabra del Señor, sanidad, paz y provisión. Mira qué maravilloso. Romanos 12:13-15. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Mira, necesitamos en los momentos más difíciles volvernos más sensibles a la voz de Dios. Y no enfocarnos nuevamente en el problema, sino en la gran oportunidad que Dios nos da de ser de bendición. He pasado por esas pruebas tan tremendas y especiales. En los días más difíciles Dios me ha puesto al frente de personas que tienen grandes necesidades y he estado para servirles y para bendecirles. Esa es una de las maneras maravillosas de glorificar su nombre y de mostrarle al Señor que realmente estamos agradecidos. Como entristecidos, mira, esta palabra es maravillosa, 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Aleluya. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Qué maravilloso es poder ser de bendición donde quiera que vayamos. Y poder ser esa mano de Dios, esa voz de Dios, para respaldar. Y lo dice, mira, de esta manera: como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mira qué maravillosa palabra, 2 Corintios 6:10. Entonces, ¿cómo ayuda? Y lo digo de esta manera: ¿cómo ayuda a agradecer por todo lo que hemos recibido y disfrutamos? Sí, estamos en medio de pruebas, sí estamos pasando momentos difíciles, pero no vemos ese punto, sino vemos exactamente todo lo maravilloso que es Dios y sus promesas. Entonces realmente nos ayuda, cuando estamos pasando esos momentos difíciles, desenfocar nuestra atención de los problemas, las necesidades y las pruebas y enfocarlo en todo lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sabidos que Dios suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria.
¿Sabes que es en serio cuando la palabra dice? Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abrirá. Cuando estamos pasando pruebas y momentos difíciles, las puertas no se cierran. Es más, nunca se cierran. El Padre no se aparta de nosotros. Él está con nosotros. Porque lo ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y mira esto. Sabidos que Dios suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, porque si buscamos primeramente su reino, agradeciendo, todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Y sabes ya para terminar qué es lo que ayuda. Y mucho, el perdón. ¿Cuántas veces estamos atorados porque no podemos perdonar lo que nos hicieron? Y porque no somos humildes para pedir perdón por lo que nosotros hicimos. Ayuda el perdón. Entonces, tomémonos un tiempo el día de hoy para agradecerle al Señor. Si estamos pasando pruebas, momentos difíciles, pongámonos en este momento maravilloso de agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho hasta hoy en nuestras vidas y todo lo que todavía va a hacer en nuestras vidas. Tomemos el privilegio de pedir perdón de todo corazón por todas las faltas que hemos cometido hasta el día de hoy y perdonemos de corazón toda ofensa, porque esa será una manera de salir a la bendición que el Padre tiene para nosotros. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos pides siempre ser agradecidos, reconocer todo lo maravilloso que tú has hecho en nuestra vida hasta el día de hoy. Nos has dado la vida, Señor, nos ha dado el hogar, nos has dado, Señor, el pan nuestro de cada día. No nos falta tu presencia y tus promesas, por lo cual somos bendecidos. Así que, Señor, ayúdanos también hoy. Queremos perdonar de todo corazón toda ofensa para descansar en ti. Y queremos pedirte perdón por todas las ofensas que hemos cometido para descansar en ti y aprender a partir de hoy y siempre que en todo momento seamos agradecidos, Señor, porque sabemos que tu mano de poder y tu gloria estará con nosotros. Quitar el enfoque de los problemas, de las dificultades y ver lo maravilloso que tú eres con tu grandeza y tu gloria. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén y amén. Bendiciones.